Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de contestar tus preguntas a través de la investigación científica y teológica. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de hebreo bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tengo la oportunidad de tener nuevamente conmigo a la profesora Marcia Crespo. Ella es profesora de biología para la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez, Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias a ti, Efraín, por compartir nuevamente, ¿verdad?, este tema tan interesante acerca de la arqueología y la ciencia. En el programa anterior, pues, estuvimos trabajando con algunas evidencias arqueológicas de piezas muy importantes, ¿verdad?, que nos traen a colación algunos eventos que pudiésemos asociarlos con la Biblia. Y demostramos, ¿verdad?, que todas estas evidencias arqueológicas apuntan hacia una luz mayor, ¿verdad?, con respecto a las escrituras, y dejamos bien claramente presentado que simplemente es que alumbran, no es una evidencia contundente. Sin embargo, existen otras piezas, ¿verdad?, de arqueología que se han descubierto que nos ayudan también a entender un poco mejor el contexto bíblico. Por ejemplo, hablamos del pueblo moabita, que la Biblia lo menciona en Segunda de Reyes, el capítulo 1 y 3, y se descubrió la piedra moabita precisamente con ese nombre en el 1868. ¿Pudieras tú abundar un poquito en el contenido de esa piedra? Bueno, el descubrimiento y lo significativo de esta piedra es casi motivo de una novela. La piedra se encuentra en el Medio Oriente, en el área de lo que hoy se conoce como Jordania. En ese tiempo quedaba al otro lado del Jordán, al otro lado de Palestina. Un lugar hostil en ese tiempo, semi-controlado por los otomanos o los turcos, que tienen un gobierno formal sobre toda esta área, pero las tribus, los jeques, eran bastante independientes. En este caso, cuando llegan los occidentales y comienzan a investigar, y ellos miran esta piedra, ven que es significativa. Los jeques comienzan a preguntarse por qué tal vez tiene oro esta piedra. Al hacerle una copia de la piedra con un pedazo de papel mojado para preservarla y poder ir a las autoridades turcas para negociar el precio de la piedra, los jeques toman la piedra, la calientan, le echan agua fría y la rompen en pedazos. Porque tal vez hay oro adentro, o tal vez vendiéndola por pedazos es mejor que venderla completa. Eso fue un desastre. Afortunadamente la piedra había sido preservada, la imagen de la piedra, y entonces se recobraron la mayoría. No todas las piedras fueron recobradas. Esta piedra fue significativa porque menciona al rey Mesa, que, como tú mencionas, en Segunda de Reyes es mencionado en la Biblia. En este caso, en Reyes, habla de cómo los israelitas en el norte, tú recordarás que Israel se dividió en el norte y el sur, 10 tribus en el norte, y en estas 10 tribus del norte ellos habían conquistado al rey Mesa. Sin embargo, en esta piedra se presenta a un rey Mesa conquistando. Una historia diferente a lo que aparece en la Biblia. Inclusive menciona a la casa de David, Beit David. Esto es muy significativo porque no había mucha evidencia acerca de David fuera de la Biblia, y menciona cómo él conquista el Ariel, una fortaleza que había en Transjordania. Y menciona también una serie de pueblos que aparecen en la Biblia. Eso aparentemente contradice la Biblia, pero tenemos que recordar que la Biblia no es algo así como el periódico o las revistas de información, de noticias que tenemos hoy en Occidente, sino que la Biblia es historiografía sagrada. Se encarga de presentar eventos que tienen relación con la Biblia. Este evento de la conquista de Moab sobre estos pueblos no aparece en la Biblia. ¿Significa que no tuvo lugar, que la piedra moabita es mentira? No. ¿O significa que la Biblia es mentira? No. Es que no convergieron estas dos fuentes. Lo mismo que la conquista de Sisac, el caso de este faraón egipcio que llega hasta Judá. La Biblia dice que llegó hasta Judá, pero no habla acerca de que llegó hasta el norte, hasta Megido, con Jeroboam. Pero sí tenemos una estela de Sisac allá en el norte, otra estela similar. Estas estelas son importantes porque nos hablan acerca de victorias. El hecho de que nosotros tengamos estelas que mencionen personajes bíblicos es significativo,
Pero el hecho de que mencione eventos que no necesariamente estén en la Biblia no debe ser alarmante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la Biblia se enfoque en la historia sagrada y en una agenda teológica, podríamos hablar, que tiene que ver con el pueblo de Dios. En otras palabras, nosotros utilizamos la Biblia como una fuente de comunicación con nuestro Dios, ¿verdad? No es un tratado histórico, ni es un tratado científico, y tampoco es un tratado arqueológico, sino que las evidencias que hemos encontrado que son indirectas de la veracidad de la Biblia simplemente nos alumbran, ¿verdad?, nuestro entendimiento de que nuestra fe puede continuar progresando hacia ese sentido. Y esa es una de las cosas que las cartas de Laquis también revelan. ¿Tú pudieras hablarnos un poquito acerca del contenido de estas cartas? Se habla de un ataque del rey de Nabucodonosor en Jerusalén. ¿Pudieras mencionar un poquito con respecto a eso? Estas cartas son también muy emocionantes, porque Laquis fue destruida en 2 ocasiones, y deberíamos tal vez mencionar las 2, aun cuando las cartas a las que hace referencia son del siglo 7 a.C., estamos hablando del tiempo de Nabucodonosor. Pero quisiera tal vez atarla con los paneles que se encontraron en Asiria. En este caso, nosotros tenemos que Sennacherib ataca a Laquis, estamos hablando del año 701 a.C. En este momento el rey Ezequías era el rey. Y tenemos evidencia pictográfica. Yo llevé a mi niño al Museo Británico, pequeñito él, para él familiarizarse con todos estos elementos históricos. Y allí se presentan los hebreos siendo imparados, bien grotescamente, y se ve la ciudad de Laquis siendo rodeada por los ejércitos, en este caso los ejércitos asirios, algo bien impresionante. Tenemos entonces que el registro arqueológico tiene este nivel de destrucción. Tenemos entonces el texto de los asirios, tenemos otro círculo de evidencia, tenemos la destrucción, la capa de ceniza y la destrucción, flechas asirias, y tenemos la Biblia. Convergen esos 3 círculos de evidencia. Más adelante, en el caso de las cartas que tú mencionas, tenemos cartas que son escritas en guijarros, pedazos de alfarería. Se le llama un ostracón a esta carta, que es un pedazo de guijarro, ostraca en plural, donde se escribían estos comunicados en tinta, o en algunas ocasiones se rascaba o se profundizaba, se guayaba, se incisaba lo que querías decir. En este caso tenemos una de estas cartas que dice que no puedo ver las luces de Azeca. Azeca era otra ciudad cerca que ellos hacían señales de noche. Y la Biblia la menciona. ¿Qué pasó? Ya esa ciudad fue destruida. Después tenemos otra carta. Por favor, hagan algo con el profeta que está desanimando a los soldados con sus oráculos. ¿De quién debieran haber estado hablando? De Jeremías. No lo menciona por nombre. Es una evidencia indirecta de un personaje bíblico. Pero está allí. Y en estas cartas tenemos un registro dramático de cómo se van acercando la hambruna. La Biblia menciona acerca de cocinar a los hijos. Se habla acerca de usar el orín. Se habla acerca de diferentes actitudes extremas, acciones extremas que tuvieron que hacer los habitantes durante el sitio. Eso nos presenta evidencia textual, evidencia material, lo que vemos, evidencia bíblica convergiendo en una forma impresionante. Qué interesante, muy interesante esa asociación, ¿verdad? Donde aquí podemos ver que alumbra un poquito más la luz, ¿verdad? Definitivamente. Hablamos también de otras evidencias, como las tablillas sumerias que mencionamos en el programa anterior acerca de los sumerios. Estas tablillas de Nippur, que tengo entendido son una cartografía histórica. Sí. También aporta, ¿verdad?, para la evidencia. Sí. También en este caso tenemos que estas tablillas y este mapa, por ejemplo, fue malinterpretado por mucho tiempo. Estamos hablando de más de 100 años. Porque cuando se leyó el babilónico, en el caso anterior, sumerio, estaba en el área de Babilonia, pero era sumerio, perdón. Tenemos que aparentemente la tierra estaba rodeada por una bóveda de metal.
Entonces se entendía que la cosmografía sumeria y más adelante la babilónica, que seguía utilizando esta misma palabra que se utilizaba en sumerio, esa raíz, se utilizaba para traducirla como bóveda, una bóveda de hierro en la cual el centro del universo era la Tierra y solamente tenemos que la Luna y el Sol colgaban de esta bóveda como si fuera la cosmografía babilónica. Pero es en base a una traducción equivocada. Okay. No se trata en algunas ocasiones, los modernos, los historiadores, han impuesto en los materiales antiguos sus propios conceptos. En este caso tenemos un concepto medieval que sí presentaba a la Tierra como el centro del universo, que Copérnico lo desafió más adelante, pero se lo ascriben a la Biblia. En este caso, cuando se habla acerca de las cuatro esquinas de la Tierra, pensaban también que la Biblia estaba hablando de una Biblia, de una Tierra que fuera plana. Pero la Biblia no está hablando de eso, está hablando inclusive, en el libro de Isaías se habla acerca de una Biblia de una tierra redonda. Redondez de la tierra. Así que este mapa es muy interesante. ¿Por qué? Porque presentaba una cosmografía. Es interesante porque fue malinterpretado por los occidentales y que ahora recientemente se ha reinterpretado, se ha reescrito la traducción y nos habla acerca de una tierra redonda, nos está hablando acerca de una tierra diferente a la cual se presentaba en la época medieval y que los antiguos, sin conocimiento astronómico que tenemos hoy, tenían bastante claro y mejor entendido los conceptos cosmográficos de lo que tuvieron los europeos en la época medieval. Y esta es prácticamente, ¿verdad?, una de las pocas evidencias que hemos visto de mapas como tal. Exactamente. Se habla también del cilindro de Ciro. ¿Pudieras hablarnos un poquito del contenido de ese cilindro? Bueno, en el cilindro de Ciro tenemos también otro caso de interpretación de historiadores, interpretación de historiadores antiguos, historiadores modernos y la expectativa que tenemos. En el caso de la conquista de Babilonia, la Biblia dice que fue conquistada por Ciro y que en una noche Belsasar estaba bebiendo y tenía una orgía y fue escrito en la pared que tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Y entendemos que todo sucedió de repente. Heródoto describe que el río fue secado y que los ejércitos pudieron marchar. Pero lo que Heródoto no describe es que esto fue un proceso de más de un año. Como arqueólogos, ahora, y usando el cilindro de Ciro también, vemos que no fue tan violenta el encuentro entre los ejércitos persas y los ejércitos babilonios. A través de un año ya Ciro llevaba haciendo propaganda en favor de los persas. El río Éufrates era taxable. Nadie podía utilizarlo si no tenía autorización. ¿Qué hace Ciro? Comienza a hacer canales y autopromoción. Tenemos que Nabonido, que era el emperador, estaba en Teima, estaba en Arabia. Él no había regresado a Babilonia por 10 años y estaba solamente su hijo Belsasar, un hijo débil. El rey no había ido al cumpleaños o al nacimiento de Marduk, a esa celebración que se hacía. Cuando Ciro entra, en muchas partes de Babilonia le abrieron las puertas. No fue que necesariamente en una noche estaban borrachos, dejaron la puerta abierta, cerraron. Eso es imposible. Estamos hablando de un río inmenso que tú en una noche no vas a pararlo para entrar y con el fango y demás y por es que va a entrar tu ejército. Estamos hablando de que el cilindro de Ciro nos ayuda, nos ilumina en contra de lo que decía Heródoto, en contra de lo que más adelante algunos teólogos interpretan. El problema no está en la Biblia, Marcia, el problema está en las interpretaciones que se le da a la Biblia. Y tenemos evangelistas, predicadores que presentan una noche muy dramática, con colores muy vivos. Sí fue dramática, sí fue importante, pero no como se ha presentado, porque la arqueología y la historia nos presenta otro retrato. Por esa razón tenemos que evitar imponer a veces las expectativas de nosotros en el texto, que en muchas ocasiones lo que hace es alterar lo que el texto quería decir.
Y con esto, ¿verdad? Pues podemos alentar a nuestros televidentes a que sigan investigando, que nosotros hemos mencionado, ¿verdad? Varios de las evidencias que encontramos en diferentes tablillas, y podemos también entrar a la fuente del Internet, que es una fuente muy rica, ¿verdad? Y amplia en muchos documentos que nos ayudan a ampliar un poquito más estos conceptos que aquí pues hemos tratado simplemente de mencionarlos brevemente. Hablamos de los hititas o los etitas o los eteos, este pueblo tan misterioso, ¿verdad? Que en Génesis 23, 3 y 26, 34 y en Éxodo 3:6 menciona. ¿Este pueblo existió realmente según las evidencias arqueológicas? Bueno, según la ciencia no. Estamos hablando de que en el siglo XIX la Enciclopedia Británica alegaba que esto es un pueblo mítico que la Biblia habla. Estamos hablando de un parrafito, es lo que tenía acerca de los hititas, eteos, ateos, jateos con H. Con H. Realmente es un pueblo mítico, pero durante el siglo XIX los arqueólogos tuvieron la oportunidad de visitar un área llamada Bogascoy, hoy por hoy, Hattusas en tiempos bíblicos. Y ahí encontraron, Marci, una ciudad de carácter colosal. Las ciudades usualmente en el antiguo Cercano Oriente son bastante pequeñas. Yo puedo caminarla en cuestión de un par de horas, podemos ver cada detalle. Y estamos hablando de que en cuestión de 15 minutos algunas de ellas les podemos rodear. El caso de Jericó. Estamos hablando de ciudades bastante pequeñas. El caso de Hattusas, tenemos que estar en un carro para poder realmente visitar toda la ciudad, dar la vuelta a la ciudad. Encontramos una ciudad colosal, con literatura, con palacios, con templos impresionantes. Pero hay que hacer una diferencia. Cuando tú hablas acerca de Génesis, estás hablando de los eteos antiguos. Estos eteos vivían en Anatolia, interactuaron, había una serie de colonias, tanto asirias que estaban allá, como ellos evidentemente tenían colonias en Palestina. Ellos no son los eteos de la época de Moisés, de la época del Éxodo. Son una cultura diferente, pero se llaman parecidos, hititas o eteos. Estos eteos vivieron el antiguo reino eteo. Los eteos del tiempo de Moisés, de la época de bronce tardío, son el imperio hitita, los de Hattusas, este imperio grande y colosal que hacían jeroglíficos, como los que tenemos en Egipto. También ellos tienen sus jeroglíficos. Tenían un cuneiforme que es luviano, es una lengua indoeuropea. Ellos vinieron del Cáucaso, a diferencia de los otros que eran anatolios. Anatolia se llama Turquía, lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces esto es una raza diferente, un lenguaje diferente. Estos entran en contactos, pero no son los mismos, Marcia, que los hititas del tiempo de David. Porque en la época de bronce tardío colapsa el imperio. Tú recordarás la gente de los mares que fueron invadiendo, entre ellos la historia de Troya. Estamos hablando de Turquía. Todas estas tribus que eran tribus griegas, bárbaras, esos eran los piratas de ese tiempo, que ellos queman a estas civilizaciones de Anatolia y ellos colapsan. Es Salomón, cuando menciona el libro de Reyes, que él negociaba caballos con los hititas, está hablando acerca de los neoeteos, que vivían en la parte del norte de Siria. En la Biblia habla de un eteo, el famoso Urías, Urías el eteo. Urías eteo. Estamos hablando de que Jebús, Jerusalén, era una ciudad jebusea o hitita. Los nombres de algunos de los reyes anteriores los podemos atar a deidades hititas. Ese rey anterior que tenemos para el tiempo de Abraham era Melquisedec, que no era un hitita tradicional, pero sí lo podemos relacionar con los eteos y estando relacionado a esta cultura más adelante durante la época de bronce tardío, después que Melquisedec muere. Así que cuando hablamos de los eteos, hablamos de tres principalmente: eteos antiguos, el imperio hitita y los neoteos. Hoy tenemos enciclopedias que nos hablan acerca de los eteos, que supuestamente no existían, y tenemos evidencia. Como decía mi amigo Kenneth Kitchen, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hay que tener un poco de paciencia y aparece, como en este caso, los hititas. Muy bien, qué interesante eso. Hay una cita que quisiera comentar contigo para que pudieses
¿verdad?, argumentar a favor o en contra de ella. En Señales de los Tiempos, el 30 de diciembre del 1886, dice: el que le da la espalda al peso de las evidencias, solo porque hay unas pocas que no pueden explicar a su comprensión finita, será dejada en la fría y en la escalofriante atmósfera de la incredulidad y del escepticismo, donde su fe naufragará. ¿Estaremos viendo esto cumpliéndose en nuestros días? Indudablemente. Muchos de mis colegas en el área de arqueología que hoy no creen, no tienen fe, no comulgan en ninguna iglesia, ellos comenzaron como personas bien conservadoras que creen en la Biblia, personas que fueron al campo de arqueología para probar la Biblia, pero poco a poco se dieron cuenta de que sus expectativas no se cumplían. En el caso, por ejemplo, de la destrucción de estas ciudades cananeas, se esperaban que todas estas ciudades fueran destruidas porque Josué llegó y quemó, las puso a fuego, pero no encontramos evidencia de eso. Pero ¿sabes qué, Marcia? La Biblia no dice que todas estas ciudades fueron quemadas. Estas ciudades Jerem, que fueron dedicadas para ser quemadas, fueron limitadas. Estamos hablando acerca de Jericó, fue destruida Ai, Hatzor fue destruida. No fueron destruidas todas como lo presenta la conquista de Albright. William Foxwell Albright, uno de los grandes arqueólogos cristianos, arqueólogos bíblicos, él esperaba este tipo de conquista, pero no tenemos evidencia de esa conquista, porque no tenemos evidencia de la versión de Albright, de la versión de algunos. Y muchos, tristemente, al no encontrar evidencia de lo que ellos esperaban, su fe, que estaba basada en forma modernista, en forma empírica, de lo que ellos iban a encontrar, y hoy no creen. Como esta cita que tú mencionas, algunos que se dejan llevar por el escepticismo. Y en muchas ocasiones, Marcia, hay asuntos que van más allá de la evidencia. Hay asuntos que tienen que ver con nuestra experiencia. Exacto. Cuando tú pierdes un niño, cuando tienes enfermedad en tu casa, cuando hay infidelidad, cuando hay una serie de problemas, eso en algunas ocasiones acelera nuestras dudas y nos aleja de la evidencia. E independientemente, te lo digo porque yo he dialogado con varios colegas en el área de arqueología y en el área de las ciencias, por más argumentos que se traten de hacer para un lado o para el otro, realmente es fútil en el caso de las personas que están convencidas de lo contrario. Sí es útil dialogar con personas de ciencia, es muy útil, y tenemos muchos arqueólogos y científicos que son cristianos, que ellos son personas de fe, pero nosotros nunca deberíamos hacerlo en términos de tratar de convencer o de tratar de hacer que la persona cambie en base a la evidencia que le estamos dando. Eso me recuerda mucho a esta cita que quiero también compartir contigo. Nadie necesita quedar en la incertidumbre y la duda. Existe siempre suficiente evidencia sobre la cual basar una fe inteligente. Sin embargo, Dios nunca quitará de ningún hombre toda ocasión para la duda. Si lo hiciera, Dios sería entonces diferente del Dios del que nosotros hablamos, ¿verdad? Ahora, los que gustan permanecer en la atmósfera de la duda y del cuestionamiento incrédulo pueden tener un privilegio poco envidiable. El que le da la espalda al peso de las evidencias solo porque hay unas pocas cosas que no puede explicar su comprensión finita va a ser dejado en la fría y en la escalofriante atmósfera de la incredulidad. Y eso es algo muy triste y peligroso. Tan triste como el programa que mencionamos anteriormente sobre la evolución teísta, ¿verdad? Cuando nos quedamos con esas incertidumbres que no nos ayudan a nosotros a aumentar nuestra fe y confianza en el Señor. Asimismo, dar por sentado que todas estas cosas tienen un peso que no vale la pena sopesar, de verdad que es triste. Y nosotros quisiésemos que nuestros televidentes, ¿verdad?, se dieran cuenta de que tenemos que investigar más, de que tenemos que ir mucho más allá de lo que nos dicen. Tenemos que escudriñar las Escrituras y a través de ese escudriñamiento nuestra fe aumenta, nuestra fe crece y eso nos ayuda a tener una calidad de vida que lamentablemente los evolucionistas no tienen.
Yo creo que al nosotros observar la experiencia de algunos que se han alejado de la palabra del Señor, el vacío y el frío que eso deja, encaja precisamente con la cita que tú acabas de mencionar. Es un lugar oscuro y es un lugar frío. Realmente cuando nosotros vemos a Dios teniendo un plan para nuestra vida, reconocemos su intervención en nuestra experiencia, da un significado tan especial. Nosotros podemos enfrentar la enfermedad, la muerte y los problemas con otra visión, porque nos damos cuenta que sí tenemos un propósito. Por otro lado, aquellos que creen que los que nosotros que creemos en la Biblia somos personas que tenemos una fe ciega, se equivocan, se equivocan. Dios, si hubiese querido rellenar el cráneo con cualquier cosa, lo hubiera hecho con papel, lo hubiera hecho con algodón, pero Él nos dio neuronas y son para usarlas al máximo. Y me encanta cómo tú siempre retas a tus estudiantes, y lo he visto, y lo has hecho con nosotros, con nuestros televidentes. Investiguen, lean, no solamente un lado, por eso se llama este programa Ciencia 360, porque queremos dar la oportunidad a todas las voces para ser escuchadas, y nosotros queremos analizar el punto de vista desde todos los ángulos. Eso es muy interesante y quisiéramos también enfocar y reforzar la idea de que los evolucionistas son gente que hay que amar, que necesitan de la verdad que nosotros conocemos, indudablemente, que son personas que necesitan recibir el Espíritu Santo, tener la fe que tenemos nosotros, que somos tan afortunados de tener una palabra tan hermosa que ayuda, ¿verdad?, a confiar en el Señor. Lo mismo los evolucionistas teístas, son personas que necesitan nuestra luz y ese es nuestro rol, el rol de salvaguardar las avenidas de nuestra alma para que los demás puedan ver en nosotros que confiamos plenamente en un Dios real, que existe y que es parte de nuestra experiencia diaria. Y ese es el mensaje que quisiésemos nosotros llevar, ¿verdad?, hacia nuestros televidentes, que hay respeto, que hay consideración y que hay espacio para aceptar las opiniones de estas personas, siempre sabiendo que nuestro rol es de enseñar lo hermoso que hemos aprendido. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos, nuestros televidentes, algunos que tengan preguntas, pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros, porque nuestra intención es entrar en este diálogo. Nosotros podemos reconocer que podemos investigar, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo en algunas ocasiones, pero sobre todas las cosas, esperamos que tu corazón sea lleno a través de lo que estás estudiando, a través del diálogo, de ese calor humano, de esa experiencia que podemos tener juntos. Y si se lo permites, al abrir tu corazón a Jesús como tu Salvador personal, verás que le habla a tu mente, a tu corazón, se reflejará en tu vida. Las personas que te rodean verán la experiencia que has tenido, una experiencia de salvación.